Dios. El otro día nuestro querido hermano, el diácono hermano Carmelo, predicaba sobre el amor y es algo perfecto y es algo muy, muy hermoso cuando entendemos y disfrutamos del amor de Dios y la característica o las características de Dios que pasa a nosotros. Como cristianos pasamos a tener la naturaleza de Cristo en nosotros y entonces cuando viene el Señor sobre nuestras vidas, tenemos que ser transformados. Es imposible que alguien venga a Dios y siga siendo de la misma manera. El hombre que es violento, el hombre que maltrata a su mujer, cuando él viene a Cristo, él tiene que dejar de ser maltratador. Él no puede seguir siendo maltratador. Aquel o aquella que robaba, cuando viene a Cristo, ya no puede seguir robando. Aquel que estafaba ya no puede seguir estafando. Aquel que mentía ya no puede seguir mintiendo. Y Pablo escribe a los Corintios diciendo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Las cosas viejas pasan y cada día vamos luchando para ser transformados porque la naturaleza humana y pecaminosa sigue estando en nosotros y entonces cada día debemos renunciar al pecado. Y lo que el apóstol Pablo dice: hacer morir lo terrenal en vosotros. Ahora quiero meditar en esta mañana con la iglesia sobre una nueva vida en el Señor. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, conocemos y hemos cantado aquí de bautizados en el fuego. De cuando el Espíritu Santo vino, fue derramado sobre la iglesia experimentó algo que era no tenía precedente, era algo inédito, era algo nuevo para la iglesia. Entonces la gente, cuando vino el Espíritu Santo de una forma extraordinaria, la gente asombrada por aquello, porque nunca antes se había visto. Cuando es algo nuevo, siempre lo que es nuevo nos llama la atención, ¿verdad? Cualquier novedad. Van a abrir una tienda y empiezan ¿y qué es lo que están haciendo aquí? Aquí en España veo que la gente es bastante curiosa también, ¿no? Tenemos este don aquí también. Y va a abrir, ¿qué es lo que se va a abrir? ¿Cuándo se abre? Somos muy curiosos para la novedad. Y luego entramos el primer día, quizás nunca más volvemos a meternos, pero la novedad nos llama la atención. Y ahora, cuando la iglesia que pasa de un proceso de tristeza, porque Cristo había dicho que iba a morir, y ellos se entristecieron, ¿verdad? Los discípulos se entristecieron oyendo que Cristo iba a morir. Luego Cristo resucita y ellos se alegran por la resurrección de Cristo. Pero luego Cristo asciende al cielo, es llevado al cielo, y los discípulos, ¿cómo se quedan? Mirando hacia arriba, como que pensando, ¿y ahora qué? Nuestra esperanza se ha ido al cielo. ¿Qué será de nosotros ahora? Entonces la iglesia empieza a quedarse en una expectativa de la promesa que Jesús había dicho: no os ausentéis de Jerusalén hasta que del alto venga el Espíritu Santo y vosotros seréis llenos del Espíritu Santo. Pero desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, y vamos a Samuel mirando a Saúl, el profeta le ha dicho: oye, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, tú serás cambiado en un nuevo hombre. No puede seguir siendo de la misma manera. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cambiamos nuestra manera de ser, de portar, de hablar y aún de pensar. Es decir, que somos de verdad nuevas personas. Ahora, hoy quiero hablar sobre la iglesia primitiva. Y cuando entendemos iglesia, ¿quién fue el fundador de la iglesia? Jesucristo es el fundador de la iglesia. Y la base de la iglesia es una base sólida que está en la fe. Cuando Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o eres el Mesías que esperamos. Y el Señor ha dicho: sobre esta roca, sobre esta fe, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora, cuando la iglesia fundada en esta fe, en esta roca, recibe el Espíritu Santo, es algo extraordinario que vino sobre personas ordinarias.
personas normales, personas corrientes, parecían ser corrientes, que decidieron vivir de una forma extraordinaria, entregando sus vidas al Señor. Pero viene el Espíritu Santo sobre estas personas y lo que ellos deciden, vamos, y si vemos en Hechos capítulo 2, el versículo 44, que conocemos bastante este capítulo, de Hechos 2, Lucas escribe así, 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira qué maravilla como ellos estaban viviendo. Sobre todo había sencillez. Qué bueno es estar en un lugar donde hay sencillez, ¿verdad? Que sentimos nosotros a gusto. Cuando vamos a una casa que hay tanto glamour, y ¿qué hago aquí? Me quito los zapatos y si me miran los calcetines con el agujero, con el dedo que sale, el dedo gordo que me sale por el agujero. No, pero donde vamos a un lugar de sencillez, ya quitamos aún los calcetines, dice: oye, tiene una chancla para dejarme. Estamos contentos y cómodos, y en la presencia del Señor hay esta comodidad. Estas personas se sentían cómodas en la presencia del Señor, y el que tenía propiedades empezó a vender para que ninguno de los hermanos tuvieran hambre, ninguno tuviera necesidad, y repartían, traían. Pero eso no fue determinado por los apóstoles, eso no fue un mandamiento de Dios, no fue una ordenanza. Sencillamente ellos no sabían cómo, cuando nosotros estamos enamorados, no sabemos cómo expresar nuestro amor. Nuestros hijos, a veces yo veo que viene Augusto, viene Alicia, y el abrazo que tiene, el amor, la ternura que tiene, no sabe ni cómo expresar. Y a veces estamos que restregamos así como un gatito, ¿verdad? No sabemos ni cómo expresar nuestro amor. Y la iglesia primitiva tenía tanto el poder de Dios, el Espíritu Santo derramado, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Es Dios en nosotros, ¿no? Él vino a habitar dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ellos tomaron? Tomaron de la plenitud de Dios y empezaron a vivir amor. La iglesia exhalaba amor. La iglesia difundía amor por todas partes. Cuando vamos al Salmo 133, que hablo bastante de él, no digo que cuando hay unidad, el Señor envía bendición y vida eterna. Y en esta unidad de la iglesia, el Señor, viendo cómo ellos vivían unánimes, vendiendo sus propiedades y sus bienes, repartían según la necesidad de cada uno. Pero también, más que eso podía ser solamente cosas filantrópicas, pero ellos iban más allá. Ellos perseveraban en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios, en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión unos con otros y con el Señor. Y cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia tiene este vínculo perfecto, el Señor empieza a traer aquellos que deben de ser salvos. El mismo Señor es el que añadía al pueblo. Y entonces, cuando nosotros vemos esta característica y pensamos en el amor, es imposible hablar de Dios sin hablar en el amor, porque cuando hablamos de amor pensamos en qué es lo que debemos pensar, que Dios es amor. El tema central de la Biblia se basa en este amor de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16, Jesús habla eso a Nicodemos, y todos sabéis de memoria que dice, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios, que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, cuando pensamos en amor, este amor fraternal, este amor que debe de ser un amor sincero. Y cuando pienso en las características del amor, siempre hablamos de eso, es lo que decía Suelen aquí antes, la hermana Suelen, ¿eh? El amor no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando pensamos en el amor, la primera de Corintios capítulo 13, nosotros vamos a leer lo que Pablo habla sobre el amor. Primero, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor, él no es envidioso, no tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido. Y el amor no es egoísta, no se irrita. Vamos a ver lo que Pablo escribe para que entendamos bien.
Primera de Corintios 13, versículo 4, habla así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y estos son algunas de las características del amor. Así que, por supuesto que nos hemos dado cuenta que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Sentimiento es la soberbia de nosotros, sentimiento es la arrogancia de nosotros, que pensamos más en nosotros. El hombre por sí solo es egocéntrico, es egoísta, es narcisista. El hombre, el ser humano, cuando hablo del hombre, porque las mujeres van a pensar, es verdad, los hombres son así. No. El ser humano son así. ¿Ves cómo las conozco? Y entonces el ser humano es así. En la naturaleza caída es así. Pensamos en nosotros mismos. Pero cuando somos llenos del amor de Dios, pensamos también en los demás. Y el Señor habla, conociendo el estado del hombre, dice, para que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque sabe que somos egoístas y nos amamos a nosotros, ¿no? Miramos al espejo y dice, qué guapo soy. Tú no. Ahora, cuando este amor desciende sobre la iglesia, es maravilloso cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en la iglesia primitiva empezaron a vivir este amor y se preocupaban los unos con los otros. Fíjese cuántas veces aquí hemos preparado por alguna familia pasando necesidad, y eso, ¿qué es lo que nos hace? Nos produce alegría ver una familia pasando necesidad. No, nos compadecemos. Y como compadecemos de los hermanos, ¿qué hacemos? Nos unimos y cada uno aporta algo para que el hermano esté más cómodo, para que el hermano no tenga esta necesidad. Y eso es maravilloso. Cuando nosotros hacemos eso, disfrutamos de una bendición de Dios sobre nosotros. Y entonces la iglesia recibe las instrucciones del Señor. Antes, cuando empieza el libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor da órdenes al pueblo. Dice, no os ausentéis de Jerusalén hasta que del alto reciban el poder de Dios, y luego seréis testigos míos. Y ahora, cuando ellos reciben el poder de Dios, el Espíritu Santo, que es lo que hemos hablado aquí, ellos son transformados, ellos exhalan este amor, ellos disfrutan amor, ellos dan amor, ellos reciben amor, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Solamente podemos dar de aquello que tenemos, ¿verdad? Yo no puedo dar un avión a alguien si yo no tengo. Ahora, si yo tengo dos, puedo dar uno. Si tengo uno, puedo dar este uno también. No puedo dar de lo que no tengo, pero si tengo el amor de Dios en mi vida, yo doy el amor de Dios. Ahora, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, que nos habla de este amor y de esta... Porque hoy quiero hablar también, que entendamos, no vamos a hablar aquí sobre el amor solamente. El amor es parte de lo que tenemos que tratar en esta mañana, pero estaremos hablando en esta mañana sobre el temor de Dios que viene sobre la iglesia cuando viene el Espíritu Santo. Hechos 4, versículo 32, nos dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y eso es maravilloso, ver este amor sincero. El hijo de consolación le llamaban así
por buena persona seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba en los demás, porque llevaba consuelo a aquellos que estaban pasando situaciones difíciles, aquellos que estaban pasando dificultad en sus vidas. Ahora, entonces, habla lo mismo que hemos leído en el capítulo 2, que la gente vendía y traía las cosas, y eso no es el comunismo. El comunismo imponen a la gente, pero es el comunismo para el pueblo y para los grandes. Es todo, ¿verdad? Los demás tienen en común, pero todo por debajo. Y yo tengo todo lo grande. No es eso. Aquí la iglesia decía, somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos y que nadie tenga, yo no puedo estar. Y luego Pablo escribe a los Corintios reprendiéndoles porque cuando se juntaban para la cena, unos comían demasiado, los que tenían abundancia comían demasiado y los que no tenían nada, ¿qué es lo que pasaban? Hambre. Y eso no podía ser así. La iglesia tenía que cada día uno preocuparse por otro, porque somos, y eso debemos entender, que somos un solo cuerpo. Y el cuerpo se cuida, el cuerpo se preserva, el cuerpo se protege. Y ahora, cuando este hombre, bueno, primero, y no quiero entrar mucho en mérito, que es levita, y los levitas no tenían heredad. Ellos, era su posesión, era el Señor y vivían del servicio del templo, pero no sé si era mezclado con otra tribu, pero él tenía una heredad. Y no es lo que importa aquí. Lo que importa aquí es que él ha vendido lo que tenía y trajo para los apóstoles que administraban para que la iglesia tuviera en abundancia a todos. ¿Por qué ha hecho eso Bernabé? ¿Por qué ha hecho esto José, el hijo de consolación? ¿Alguien le ha mandado a hacer? No, ha nacido de su corazón. Por una simplicidad, por un deseo, por un amor. Él fue compungido por el amor de vender eso y traer para que la iglesia tuviera las cosas en común. Es un amor sincero, no es una imposición. Es bonito cuando vemos que los hijos nos obedecen en aquello que decimos. ¿Por qué? Obedecen por una decisión, porque entienden que lo que como padres lo que queremos y lo que les pedimos es para beneficio suyo. Pero cuando nos obedecen solo por obligación no es lo mismo. Un hijo obediente que obedece todos los días del padre o a la madre llena el corazón de los padres de orgullo, ¿verdad? De alegría. Y entonces este hombre, así de la misma manera, con simplicidad, con amor verdadero, vendió lo que él tenía y trajo allí. Es un amor verdadero y sincero. Pero ahora vamos a meditar en otras dos personas que también vendieron lo que tenían y también trajeron a los pies de los apóstoles, pero no de la misma manera. Y vamos a hablar de una pareja bien conocida llamada Ananías y Zafira. Y esto está en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Nosotros vamos a entender. Entonces, cuando la Biblia nos habla sobre este amor que nosotros debemos vivir, mira, Romanos capítulo 12, versículo 9 dice así: que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso sí es una ordenanza del Señor, que nos amemos los unos a los otros. El Señor insiste con eso, en que la iglesia se ame, en que el pueblo de Dios ame los unos a los otros. Pero mira, el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1 dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo:
dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y pasado eso, entonces, ¿qué sucedió? El versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es algo bastante fuerte lo que ha sucedido aquí, pero el problema es que vamos a meditar. Qué bonito, ellos también vendieron y trajeron a la iglesia. Vamos a traer para nuestro tiempo, ¿no? Ellos trajeron a la iglesia así como Bernabé lo hizo, ¿verdad? Trajeron. No trajeron todo, han dicho no, vamos a poner un precio aquí, hemos vendido por 1,000 cuando había vendido por 2,000. Ellos decían, bueno, vamos a decir que hemos vendido en 1,000 y guardamos 1,000 para nosotros. Y así quedamos como los guays, como los buenos, que también hacemos como José. Ellos intentaron simular y manipular con engaño algo que ellos no tenían obligación de hacer. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban buscando? Su gloria. Ellos estaban buscando con la soberbia el reconocimiento humano, y hemos leído que el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo propio, el amor se entrega, el amor se da. Entonces lo que ellos estaban destilando no era el amor de Dios, sino era la manipulación y la mentira. Y el padre de mentira, ya sabemos perfectamente quién es, ¿verdad? Él miente desde el principio y sigue mintiendo. Y aquel que miente no es de Dios. El que miente es del diablo, dice la Biblia, no digo yo. Ahora, si ellos intentaron mentir y el Espíritu Santo había sido derramado, y cuando el Espíritu Santo fue derramado, hemos hablado que la iglesia empezó a vivir de una manera diferente. La iglesia empezó a exhalar amor, y estos exhalan ¿qué? Una mentira, un engaño, una imitación. Y una imitación nunca será igual que el original. Vemos que cuando Moisés va a hablar con Faraón, él echa la vara que él tenía en la mano al suelo y se convierte en una serpiente. Y los hechiceros de Faraón hacen lo mismo. ¿Sí o no? Eso es una manipulación y un engaño, y parece ser lo mismo. Pero la serpiente de Moisés, la vara de Moisés, tragó a la otra. Y entonces no hay simulación delante de Dios, y es solamente el Espíritu Santo es el que puede revelar. Por eso la necesidad de que la iglesia esté en búsqueda constante por la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Ananías y Zafira quedan en su casa y hablan. Vamos a decir que hemos vendido en tanto, damos eso y seremos hablados en la congregación. Quizás el hermano Pedro nos llamará al frente para orar y bendecirnos a nosotros, y todos los hermanos nos mirarán que nosotros somos muy buenos, que nosotros somos muy buenos cristianos, que somos de los que amamos, y toda esta soberbia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos intentaron engañar al Espíritu Santo de Dios. Y viene Ananías delante de Pedro y Pedro le habla. Y cuando Pedro dice, tú no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. No tenías necesidad de hacer, nadie ha mandado vender. Como hay iglesias hoy que dicen a la gente que tiene que vender sus coches, vender su casa y dar de ofrenda, de diezmo y de todo eso. Manipulación. El Espíritu Santo no nos manipula de esta manera. El Espíritu Santo nos convence que debemos abandonar el pecado. El Espíritu Santo nos convence que debemos amar más a Dios que cualquier otra cosa. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Si la soberbia es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, nuestro Dios es entonces la soberbia. Es imposible servir a Dios y las riquezas. Si amamos más a la riqueza que a Dios, ¿quién es nuestro Dios? La riqueza. Por eso la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y el corazón de esta gente estaba en la mentira. Y entonces cuando Ananías escucha esta palabra de Dios, y eso es una manifestación del poder del Espíritu Santo, Ananías, ¿qué pasó con él? Cayó, muerto, expiró al instante.
Fue instantáneamente. Y aquí lo gracioso, por decir gracioso, que no veo ninguna gracia en eso, ¿no? Pero dice que el primer ministerio de los jóvenes en la iglesia fue ser sepultureros. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que llevaron a Ananías a sepultar. Yo escuché a un pastor predicando eso una vez, que los jóvenes al llevar a Ananías dijo, eso solo porque ha mentido, ha pasado eso. Si Pedro llega a ver lo que veo por TikTok, ¿qué pasará conmigo? Entonces los jóvenes, mientras iban a enterrar a este hombre, yo imagino que no se oía ni mu. Yo me imagino que iban con miedo. ¿Por qué? Porque entendían la necesidad de ser santos y rechazar el pecado, de no mentir, de no vivir una vida impía, cuando ellos habían llamados a un nuevo nacimiento. Ellos habían llamados a ser el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo no podemos tener una parte para el Espíritu Santo y una parte para el mundo, una parte para la santidad y una parte para el pecado. Como somos templo del Espíritu Santo, imagínense que esos jóvenes decían, no, yo voy a escuchar una música secular que no pasa nada, una letra muy bonita. No, hermanos, somos templo del Espíritu Santo para todo. Toda nuestra vana manera de vivir tenemos que dejar de un lado y ser santos por completo. Y es el Espíritu de Dios que nos santifica a cada día. Tiene que limpiarnos a cada día. Todos los días somos limpiados por la sangre de Cristo, convencidos a través del Espíritu Santo. Pero luego viene, pasado unas 3 horas, viene esta mujer y no estaba en el tanatorio. No la invitaron para el funeral de su marido. No tuvo un tiempo para la última despedida, ¿no? Voy a despedirme de verdad, ahora la última. Yo por lo menos en Brasil, que la gente hace el velatorio ahí con el ataúd abierto y todo cerca. Aquí no, aquí están apartados, ¿no? Pero ahí están y van a cerrar, bueno, la última despedida. Entonces ya cierran el ataúd y cuando llegan cerca de del túmulo, de la sepultura, ya abren otra vez para la última despedida otra vez. Ahí es el momento que la mujer dice, yo quiero ir contigo, llévame contigo. Es este momento. No, ella no tuvo eso, sino que ella llega detrás del marido, seguramente que habían convenido en seguir mintiendo un poco más, y ya que estábamos ahí por encima de los demás, vamos a conseguir un poco más de gloria para nosotros. Y Pedro dice, oye, ¿habéis vendido en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Y por qué convenisteis vosotros dos en mentir al Espíritu Santo? Y los jóvenes, ¿dónde habían ido los jóvenes? A sepultar a Ananías. Y cuando lo sepultaron, que fueron comiendo y volvieron, no sé si comentando o no, yo quiero imaginar eso, que mi mente tiene que imaginar cosas. Yo lo siento, soy así. Y cuando esos jóvenes llegan ahí, justo me imagino que están entrando en el templo, están entrando ahí donde estaba Pedro, y escuchan las últimas palabras de Pedro. Ahí están los que han ido a sepultar a tu marido. Van a llevarte a ti también. Y los jóvenes dicen, ¿ahora qué? Toca a la mujer también. Y lleva, y eso lo que trajo. ¿Qué es lo que trajo a la iglesia? Temor. No es miedo. Lo que Dios demanda de nosotros no es miedo. Es el deseo de ser santo al Señor. Es decir, que nosotros hemos muerto para el pecado, no podemos vivir aún en él. Hemos muerto para la prostitución, hemos muerto para la inmundicia, hemos muerto para la suciedad, hemos muerto para la mentira, hemos muerto para todo eso. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona, es una nueva identidad la que el Señor nos da. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios y los hijos se parecen al Padre. Y si nosotros mentimos, el padre de la mentira es el diablo. No somos hijos de Dios, sino somos hijos de Satanás. Si nosotros somos fornicarios, no somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios se santifican. Y la Biblia habla de una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre el que sirve a Dios y el que no sirve. No hay manera de estar en el muro. Para Dios no sirve. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos y eso pasa a traer temor a nosotros y decidimos abandonar el pecado y nuestra carne nos sigue llamando. ¿Pero qué hacemos con nuestra carne?
sofocarla cada día, hacer morir lo terrenal en nosotros. Y eso es una decisión. No podemos mentir a Dios. Venir aquí, yo puedo subir aquí y vestirme como pastor, ¿verdad? Yo puedo hablar como pastor, yo puedo tener una jerga cristiana, una jerga de pastor, y cambiar mi tono de voz, cambiar mi manera de hablar, cambiar mi oratoria. Si estoy yo lleno de podredumbre por dentro, por más que sea un sepulcro que tenga una lápida muy bonita con una piedra carísima, dentro hay, ¿qué? Muerte. Y si yo vengo así, ¿qué soy? Un sepulcro blanqueado, como ha dicho el Señor. ¿Y para qué vale eso? Para nada. ¿A quién quiero engañar? Y entonces hubo temor sobre la iglesia. Ahora, cuando la iglesia había experimentado amor, la iglesia había experimentado esta entrega a cada día, una entrega mutua. Y cuando sucedió eso, la iglesia, vamos a ver lo que nos dicen estos versículos, que vino el temor sobre la iglesia. En el versículo 11 nos habla sobre eso, y vino gran temor sobre la iglesia. ¿No? Mira, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aún los que no estaban allí también tuvieron temor. Ahora, otra de las características, otra cosa que pasó, otra consecuencia de lo que pasó, el versículo 12 habla que se hizo muchas señales y prodigios. Mire, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y ahora mira qué maravilla, y se hacían muchas señales. Ahora, el versículo 14 nos dice que la iglesia empezó a crecer. Mira, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Pero, a ver, en una iglesia que alguien solo por mentir muere, yo no me voy. Entonces decir que la matemática de Dios es distinta, ¿verdad? Es distinta la matemática de Dios. Hubo una santificación y una purificación que las personas decían: yo tengo que ser santo, tengo que irme a la iglesia. Yo tengo que ir a los pies de Cristo. Y la gente empezó a los montones, y la iglesia se multiplicaba. Y sabe, cuando la iglesia se multiplica, y no solamente por el número, sino en el temor y en la santidad y en la santificación. Cuando tú estás lleno de algo, ¿qué es lo que has estado ya? Tú, hermano Helio, que anda con mucha gente, y tú has estado con alguien, pues tú que estás siempre trabajando en obra con los hombres, ya sabemos cómo son los hombres que están en obra, ¿no? La mayor parte de ellos. Tú has estado con algún compañero que está lleno de fornicación, de prostitución. ¿Qué es lo que habla esta persona? Habla de Dios. Habla de lo que hay abundancia en su corazón, ¿sí o no? Todo lo que comparte en el grupo de trabajo, todo lo que envía. ¿Versículos bíblicos o pornografía? ¿Por qué? Porque es lo que está lleno. Cuando nosotros estamos llenos, siempre se nos escapa de lo que tenemos. Es decir, que está tan lleno que termina rebosando. Y cuando tú hablas con una persona y hablas solamente de sí propio, ¿qué es lo que esta persona tiene? Solo soberbia y arrogancia, jactancia. Ahora, cuando estamos llenos de Dios, ¿de qué vamos a hablar? De fútbol. No, si estamos llenos de Dios, vamos a hablar del Madrid, pues del Barça no. Cuando estamos llenos de Dios, vamos a hablar de Dios. Y ahora, cuando el pueblo, otra de las consecuencias que trajo es versículo 16, 5:16, dice así: y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El evangelio empezó a difundir a las otras ciudades. El Señor Jesús había dicho eso. ¿Por qué? Porque había habido una santificación, una purificación, y el Espíritu Santo se glorificaba en la iglesia, porque las personas cada día buscaban estar limpios. Cuando el Señor trae esta limpieza para la iglesia, es el proceso de santificación. Todos nosotros fuimos llamados a ser santos. No es la iglesia que va a hacer que nosotros seamos santos. No, santos, ¿por qué? Somos llamados a apartarnos del pecado, a apartarnos de aquello que hiere la santidad de Dios, y venimos a imitar a Dios, venimos a parecernos a Dios, y entonces somos consagrados, santificados al Señor, y este proceso es el Espíritu Santo que hace en nosotros. Ahora quiero hacer una pregunta en esta mañana.
¿Por qué no estamos viviendo las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nuestros días? Algunos dicen que estas manifestaciones eran solamente para la iglesia primitiva. ¿Estáis de acuerdo? Si nosotros no estamos viviendo las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, y aquí yo quiero entender que Pedro era el pastor de la congregación, y él estaba lleno del Espíritu Santo y pudo hablar con autoridad. Y entonces por eso pasó eso con Ananías y Zafira, y la iglesia tuvo temor, y la iglesia se santificaba más, y la iglesia permanecía unánimes en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. La iglesia estaba viviendo un tiempo de enamoramiento por la palabra de Dios y un acercamiento a Él, y entonces el Espíritu Santo se manifestaba con poder, con señales, maravillas. Y tanto es que cuando nosotros vemos que Pedro y Juan, ellos van en el capítulo anterior, el capítulo 3, perdón, ellos van al templo, y ahí hay un hombre que era cojo de nacimiento, que estaba todos los días a la puerta del templo pidiendo limosna. Y cuando entra Pedro y Juan, él les pide ¿qué? Una limosna, dame algo. Y Pedro y Juan no han dicho, espera, vamos a orar a ver qué es lo que te podemos dar. No ha sido así. ¿Qué es lo que ellos hicieron? No tenemos oro y no tenemos plata. Es decir, mira, pelado estamos, no tenemos nada, no tenemos ni un euro. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levanta y anda. Y aquel hombre, cuando él levantó, cuando él pudo caminar, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Se ha ido a su casa o decimos, ahora voy a buscar trabajo? No, él entró en el templo alabando a Dios, a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque él había recibido poder de Dios en su vida. Yo quiero vivir este poder de Dios sobre mi vida. Yo quiero tener esta autoridad en mi vida. Yo quiero poner la mano sobre el enfermo y que él sea sanado. Yo quiero echar fuera los demonios. Yo quiero echar fuera los espíritus malignos que traen a una enfermedad sobre las personas. Pero para que yo pueda vivir eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vivir en santificación. Si no hay santificación, no va a haber manifestación del poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Nuestros altares están contaminados con las cosas del mundo. Hemos mezclado el culto que debería ser a Dios con cultos paganos. Y estamos tan preocupados en que la gente nos conozca, que la gente nos viva, que aquí somos una sociedad guay, que somos divertidos, que somos entretenidos, y no predicamos la verdad. No queremos predicar la verdad, porque la verdad, imagina que Pedro dice, bueno, yo no voy a orar por estos dos hoy, porque mira, han aportado bastante dinero. ¿Cuántos pastores hoy harían lo que Pedro ha hecho? ¿Creéis que muchos harían lo que Pedro ha hecho o no? O la mayoría había abrazado a Ananías y Zafira, amados por Dios. Sois hombres y mujeres de Dios. Vamos a poner vosotros sobre un departamento en la congregación. Os vamos a poner líderes de matrimonios, porque sois un ejemplo de matrimonio. Vamos, estáis compinchados en lo que decís. Mira, ahí habla uno y el otro hace lo mismo. Si fuesen los pastores de nuestros días, es probable que muchos harían eso, por lo que ellos han aportado y no por la mentira que ellos han dicho. ¿Por qué? Porque cuando estamos vacíos del Espíritu Santo de Dios, somos manipulados fácilmente. Ahora, para que el Señor nos pueda llenar y transformarnos, nosotros, para que tengamos este poder, debemos renunciar al pecado y debemos estar en la mano poderosa de Dios. Y vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 4. Santiago en el capítulo 4 nos dice así, versículos 7 y 8. Yo sé que la mayoría de vosotros conocéis de memoria ya. Y a ver si encontráis Santiago en la Biblia, que no se ha ido de vacaciones. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Voy a esperar que encontréis, aunque se ponga en pantalla, pero quiero que encontréis en la Biblia. Santiago 4, versículos 7 y 8 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad
vuestros corazones. Eso es un deber de cada uno de nosotros. Acercarnos a Dios de doble ánimo. Una persona que hoy está súper bien con Dios y mañana, bueno, ya ni creo que Dios existe. Hoy estoy en la iglesia, mañana estoy en el mundo. Esos de doble ánimo, ¿qué deben hacer? Purificar sus corazones. Deben limpiarse completamente delante de Dios. Ahora, el Señor nos está llamando a la santificación. Porque si no estamos en este proceso de santificación constante, no podremos vencer el maligno. Si hacemos la voluntad del diablo, imagínate, tú estás viviendo una vida como el mundo vive. Y estás viviendo, alimentando de las cosas del mundo. Y luego, vamos a imaginar una situación aquí. Y de repente tú estás en tu trabajo, donde no está el pastor, ni nuestro diácono hermano Carmelo está ahí, que es un hombre de poder y autoridad, donde está el pastor Samuel, y de repente se manifiesta un demonio. Y cuando se manifiesta un demonio, ¿qué es lo que haces tú? Porque el Evangelio de Marcos hemos visto que Jesús ha dado autoridad a los suyos, ¿no? Hemos cantado aquí, nos dio poder y autoridad. Y tú ves ahí un compañero de trabajo con una voz que no es la suya, con una fuerza que no es la normal, que no consigue cargar un paquete normalmente y ahora está tirando las cosas, gritando como un loco. Y tú conoces la palabra de Dios, pero lo primero que haces, huir. ¿Por qué no tienes autoridad? ¿Por qué no tienes autoridad? Porque no estás viviendo conforme el Señor, estás contaminado por las cosas del mundo. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo en la santificación y el enemigo se manifiesta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo nunca he echado fuera un demonio, pero ha aparecido aquí. Y si la Biblia me dice que yo tengo autoridad, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que salga de este cuerpo ahora. Y vamos a tener autoridad y tiene que salir. Si vivimos en ayuno, en oración, en consagración, tiene que salir. Aunque sea gritando, pero tiene que salir. Aunque no quiera salir, porque no quiere salir nunca, pero tiene que salir. El Señor nos ha dado este poder y autoridad. Y como iglesia, para alcanzar eso, tenemos que vivir una vida de comunión con Dios. Ahora, nosotros sí tenemos una vida nueva en la presencia del Señor. Y aquí quiero ya ir a la conclusión. El Señor no nos llama a tener miedo a Él. El Señor nos llama a reverenciar su nombre y a renunciar al pecado y a vivir una vida que le agrada. Y ahora eso solamente podemos alcanzar. Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 12 nos habla que para experimentar la voluntad de Dios tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es un cambio de manera de pensar. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver lo que ella dice, meditar en ella de día y de noche, esmenuzar esta palabra, digerirla cada día, buscando la riqueza en ella. Y ahora nosotros, la Biblia dice que se nos fue dado la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, ya no podemos ser como mundanos. No podemos ser como mundanos, tenemos que ser, aún estando en el mundo, pero sabemos que somos ciudadanos del cielo. Y quiero leer un texto un poquito extenso, que es el último que vamos a leer, que Pablo escribe a los colosenses. Ahora te he puesto más difícil todavía. Está después de Gálatas, después de Efesios, después de Filipenses. A los Colosenses capítulo 3, esto está en el Nuevo Testamento, antes de la primera de Tesalonicenses y antes de Apocalipsis también. ¿Y qué es lo que está después de Apocalipsis? Bueno, en mi Biblia tiene mapas, tiene alguna cosa aquí, pero no hay texto alguno. Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos habla así. ¿Habéis encontrado? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, que es un proceso constante, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahora este es el versículo clave: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el tema central aquí para la vida cristiana es el versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No está hablando que es bueno, habla de perfección. ¿Qué es el vínculo? Es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos hace perdonar? ¿Qué es lo que nos hace soportar? Y aquí habla de soportar. Hay hermanos que tienes que soportar. Es decir, eso es verdad. Hay personas que es difícil de convivir. Hay que soportarlo. Aún al pastor hay que soportar y hay que amarlo. Solamente el amor es el que nos hace entregarnos así. Solamente el amor es el que nos hace renunciar. Solamente el amor por Dios nos hace renunciar al pecado. El amor por Dios nos hace amar a aquellos hermanos duros, aquellos hermanos que les gusta problemas. Hay hermanos que les encantan problemas, ¿verdad? Hay hermanos que se levantan por la mañana y dicen: a ver qué es lo que se me ocurre hoy que no se le ha ocurrido al diablo. Y tiene una imaginación así que ni el diablo consigue. ¿Y qué tenemos que hacer con este hermano? Bendecirle y orar para que el Señor le transforme o que le lleve a la gloria, ¿verdad? Pero soportando cada día. El amor es el vínculo perfecto. Dios es amor. Debemos llenarnos de Dios a cada día para poder vivir la excelencia que el Señor tiene para la iglesia. Así que en esta mañana yo quiero animarte a seguir santificando tu vida, a seguir renunciando al pecado, a seguir estrangulando la carne, haciendo morir lo terrenal, porque eso es natural en nosotros. No es como Dios ha hecho. Dios ha hecho todo bien, todo perfecto, pero el hombre ha torcido el camino, amando más a las cosas del mundo que a Dios. Pero nosotros hemos muerto para el pecado, ya no podemos vivir en él. Somos llamados a una vida santa y plena en la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo te dé entendimiento a esta palabra y que hable con más claridad de la que yo haya podido hablar en esta mañana, para que tú seas transformado y puedas vivir la perfección que Dios tiene para ti. Amén. Vamos a ponernos de pie y dar gracias al Señor. Que no seamos como Ananías y Zafira. Que no seamos mentirosos. Que no seamos avaros.
Que no seamos hipócritas. Hemos visto aquí el amor sea sin fingimiento. El amor sincero es bonito. El amor sincero es algo que está en peligro de extinción en estos días. Vivimos un amor interesado. Si yo puedo sacar algún beneficio, amo. Si yo puedo tener alguna ventaja, yo amo. Caso contrario, no. Tú sigues tu vida y yo sigo la mía. Por supuesto, nuestro hermano Carmelo ha hablado perfectamente sobre los tipos de amor. El amor ágape es el de Dios, que no espera nada a cambio. Y cada día tenemos que buscar este amor. Amar a los hermanos sin esperar nada a cambio. Como Dios nos ha amado, también debemos amar los unos a los otros. No es necesario que vendamos las propiedades para traer aquí. No es eso que el Señor demanda de nosotros. El Señor demanda que tú bendigas a tu hermano. Y si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Y aún tus enemigos, dice la palabra de Dios, ¿no? Aún aquellos que nos persiguen. El amor de Dios, el Señor habla sobre el samaritano. El amor de Dios va aún sobre aquellos que no piensan como nosotros, que no se visten como nosotros, que no hablan como nosotros, pero también necesitan un encuentro con Dios. Yo quiero vivir el amor de Dios en esta congregación. Yo estoy santificando mi vida y yo hablo primero por mí y no por egoísmo, es porque yo soy el sacerdote. Si yo no santifico mi vida, yo subiré aquí como un animador de público y no es a eso que me ha llamado el Señor. El Señor me ha llamado para traer una palabra verdadera que te haga convertir e ir al cielo. Y ese es mi deseo, que esta iglesia viva el poder de Dios. Que esta iglesia viva este amor pleno. Que esta iglesia viva autoridad. Y que entren pecadores que están atados, pero que salgan de aquí liberados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que las personas que entren aquí no salgan de la misma manera que han entrado, porque al tener un encuentro con la palabra de Dios, somos confrontados y tenemos que ser transformados en nuevas personas. Y eso yo voy a vivir aquí. Yo voy a vivir aquí. Y si tú quieres, yo encantado que estés conmigo. Y si no quieres, es tu problema, porque eso Dios tiene para esta iglesia. Y a eso me ha llamado el Señor. Y eso es lo que quiero. Yo quiero ver a cada uno conmigo aquí. Y yo quiero ver que tú tengas el poder. Y estás tan lleno de Dios que donde tú pasas hablando de Dios. Y las personas dicen, yo tengo que ir donde está esta hermana. Yo tengo que ir a la iglesia que está este hermano. Y no por una denominación, sino por el poder del Espíritu Santo. Dios añade a cada día aquellos que han de salvarse. Que seas tu portador de Dios para que puedas ganar a alguien más para Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar con la iglesia en esta mañana. Cómodo, Señor, predicar una palabra que venga a agradar a las personas, tratar de emocionar a las personas, pero eso yo estaría siendo un mercenario, y tú no me has llamado, Señor, para ser un mercenario, sino tú me has llamado como un obrero tuyo, Señor, para predicar tu palabra de verdad. Que tu Espíritu Santo nos convenza en esta mañana y nos muestre, Señor, la necesidad de ser cada día más próximos a ti. Manifiéstate con poder y enséñanos a vivir una vida con santidad, Señor. Y eso oro agradecido, y que seamos, oh Dios, transformados por ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, antes de terminar, hemos estado orando por Noah